Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a conocer lo que es la química orgánica. Para ello vamos a dar una definición de lo que es la química orgánica. La química orgánica, también conocido la química del carbono, es la rama de la química que estudia una clase numerosa de moléculas, conocidos como compuestos orgánicos que contienen carbono, formando enlaces covalentes de carbono, de carbono a hidrógeno y otros heteroátomos. Para ello tenemos un pequeño sumario, lo que es primero que todo los hidrocarburos, clasificación de los hidrocarburos, hidrocarburos alifáticos, alcano, alqueno, alquino. Los hidrocarburos, primero que todo, se conoce como hidrocarburo al compuestos de tipo orgánico que surge al combinar átomos de hidrógeno con otros de carbono. Para ello tenemos dos tipos de hidrocarburos. Primero lo que es el petróleo y el gas natural. Y asimismo conocemos en dos estados al petróleo. Es extraído en estado líquido de una forma geológica. Acá podemos ver en estado líquido. Aquí el gas natural es el hidrocarburo que se halla naturalmente en estado gaseoso. ¿Cómo podemos observar en una corteza terrestre la localización típica del petróleo? Acá vemos primero que todo lo que está el gas, más profundo está el petróleo y asimismo el agua. A partir de estas dos tipos de hidrocarburos, que es el petróleo y el gas natural, vamos a conocer y también lo que va generando hoy por hoy la economía después de la explosión del petróleo y del gas natural, permiten obtener combustibles fósiles y producir lubricantes, plásticos y otros productos. Y ahora entramos en detalle en lo que es la economía a partir del gas natural. ¿Dónde son las mayorías riquezas de Bolivia el gas natural? Bolivia guarda en sus entrañas una de las mayores reservas del gas en Sudamérica. Después de la explosión se tiene una planta de industrialización. Acá tenemos una planta de industrialización. Después va generando después de gran cantidad de economía. Acá vemos primero que todo un taller de mecánica donde van instalando el botellón para el gas a los vehículos, donde posteriormente los vehículos van a poder cargar gas, el llamado el gas GNL del surtidor. Asimismo, va llegando el gas a domicilio mediante una cañería conectado a la cocina para uso doméstico, cosa que va reemplazando donde anteriormente se utilizaba la gasafa con gas y cuando se acababa teníamos que ir a comprar nuevamente el gas. Entonces, hoy por hoy ya está instalada mediante una cañería para el uso doméstico. También tenemos otros tipos de economía, lo que es la economía a partir del petróleo. Hablamos primero que todo lo que son los plásticos. Acá tenemos diferentes envases de plástico para otros fines, de diferentes colores, diferentes tamaños. También tenemos acá diferentes colores hechos de plástico, lo que son las sogas, podemos llamar. Otros conocen con nombre de pitas. Acá tenemos otros plásticos de envases de gaseosas. Por ejemplo, conocemos algunas gaseosas que es la Coca-Cola, Coca-Quina, Pepsi, Spray y otros envases de diferentes tamaños, de diferentes colores. Acá tenemos otro ejemplo que son los cables de diferentes colores.
mangueras podemos observar, pinturas, variedad de pinturas, barnices, disolventes, fertilizantes. También tenemos, ¿no?, el humo negro para que es la fabricación de neumáticos, llantas, detergentes para lavar, de uso doméstico, puede ser también con otros fines. También tenemos lo que son los lubricantes, gran variedad de aceites, acá observamos, gran variedad de diferentes marcas, para máquinas, para variedad de motores y también grasas. Acá tenemos las parafinas, es la materia prima para la elaboración de velas, ceras para pisos, para la elaboración de fósforo, papel y otros. También vamos a tener el petróleo en forma de combustible, lo que son la gasolina, diésel, gasoil y otros combustibles. Acá en esta imagen vemos la planta de Sencata de la ciudad del Alto Bolivia, saliendo la cisterna cargado de combustible con dirección al surtidor para que los vehículos puedan cargar combustible posteriormente. En esta parte vemos lo que es los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos formados únicamente por dos átomos de carbono e hidrógeno. Acá tenemos el carbono e hidrógeno. Esos son los hidrocarburos. Consiste en un armazón de carbono al que se une átomos de hidrógeno. Armazón de carbono y se unen átomos de hidrógeno. Forman el esqueleto de la materia orgánica. Carbono e hidrógeno forman el esqueleto de la materia orgánica. Y en esta sección tenemos productos obtenidos del petróleo. Conoceremos más en detalle lo que son los combustibles. Acá están con sus nombres, el número de carbono que tengan los combustibles y las utilidades en idioma aymara. Primero tenemos gas natural. Tiene 1 a 2 carbonos. Su utilidad, payasiwinakatakiwa asqueja, para cocinar es bueno, nos dice. Gas licuado, 3 a 4 carbonos. Fabrica naka, ukamarak, payasiwinakatakiwa. Nos dice que es bueno para las fábricas y para cocinar. Gasolina, de 5 a 10 carbonos. Utilidad, wakiskiriwa motoranak sarnakayañataki. Para hacer funcionar es bueno la gasolina, nos dice, para hacer funcionar motores. Querosene, 11 a 12 carbonos. Su utilidad, nina kanasiwinakatakiwa asqueja. Para hacer prender fuego es muy bueno, nos dice. Gas oil jet, 13 carbonos. Utilidad, avionanak halnakayañatakiwa. Para hacer volar aviones o hacer funcionar motor de avión es, nos dicen. Diésel, 20 a 25 carbonos. Su utilidad, akiri kunayman maquinanak sarnakayaraki, tsearjenewa. Nos dice el diésel es un combustible que hace funcionar variedad de máquinas. Tiene humo negro, quiere decir. Grasa, 26 a 27 carbonos. Maquinanak hasak sarnakayañapatakiwa. Para que todas las máquinas estén en un movimiento adecuado. Eso nos indica. Acá tenemos la clasificación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos se clasifican primero que todo en dos: hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos, también llamados cíclicos. Los alifáticos también llamado acíclico. Son compuestos orgánicos constituidos por carbono e hidrógeno cuyo carácter no es aromático. Tiene una cadena lineal, un enlace simple, incluso si es posible podemos llamar. Acá tenemos lo que es el
hexeno. Acá tenemos el benceno, forma cíclica, hidrocarburo aromático. Los hidrocarburos aromáticos nos indica que son formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno que forman un compuesto cíclico y presentan dobles enlaces resonantes que están conjugados. Acá observamos lo que es el benceno. Hidrocarburos alifáticos acíclicos. Están constituidos por carbonos e hidrógeno y se dividen en tres los hidrocarburos alifáticos acíclicos, también conocidos, en alcanos, alquenos y alquinos. Y veremos en qué consiste cada uno de ellos. Alcanos son hidrocarburos, es decir, compuestos que solo contienen átomos de carbono e hidrógeno, átomos de carbono e hidrógeno. En este caso tenemos 4 carbonos, viene a llamarse lo que es el butano, con su respectivo hidrógeno. Tiene un enlace simple, también llamado sencillo. De eso se caracteriza lo que son los alcanos. Alquenos son hidrocarburos que se encuentran con doble enlace de carbono a carbono. Acá está, los alquenos tienen doble enlace de carbono a carbono. Asimismo, los alquinos también tienen ya el triple enlace, por eso es llamado alquinos, de carbono a carbono. Y los alquinos eran doble enlace, los alcanos tenían un simple enlace. Alcanos, vamos continuando. Los alcanos son compuestos orgánicos y moléculas que están formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, unidos entre sí mediante enlaces sencillos. Su fórmula general es, fórmula general, carbono N, hidrógeno 2, N más 2, donde la N representa el número de carbonos. En este caso, tenemos un carbono y sus 4 hidrógenos. Esto es metano. Acá tenemos otro ejemplo, otra imagen. 4 carbonos y sus hidrógenos. Y su nombre sería butano. Características de los alcanos. Los alcanos se caracterizan por el átomo de carbono en los alcanos. Tiene hibridación sp3. Los alcanos tienen una hibridación sp3 a cada orbital. Se dirige a los vértices de tetraedro, como podemos decir, a 4 partes. El carbono, acá está el carbono, se dirige a un hidrógeno, a otro hidrógeno. En sí tiene que dirigirse a 4 hidrógenos. En sí cada carbono tiene 4 hidrógenos. Cada orbital forma un enlace de carbono a hidrógeno. Un enlace de carbono a hidrógeno. Y este enlace tiene una medida de 1.09 Armstrong de medida. Y también del enlace al siguiente enlace tiene un ángulo de 109.5 grados, como podemos observar. Estos son cadenas de grupo metileno, a las que se añade un grupo de hidrógeno en cada extremo. Mira, aquí tenemos el carbono y se va a añadir el hidrógeno a cada extremo. Eso nos indica. Estas son las características de los alcanos. Propiedades de los alcanos. Acá tiene varias propiedades y acá vemos algunos de ellos. El estado físico de los 4 primeros alcanos, del metano, etano, propano, butano, son o están en estado de gaseoso, estado de gas. Esta es su fórmula desarrollada. También nos indica del pentano al hexadecano, 16 átomos de carbono son líquidos. Y a partir del heptadecano, 17 años de carbono, 17 átomos de carbono son sólidos. Aplicación de los alcanos.
Pueden emplearse como disolventes los alcanos para sustancias como polares, como grasas, aceites y ceras. También el gas de uso doméstico, acá tenemos en la imagen uso doméstico, es una mezcla de alcanos, principalmente es propano. Asimismo, el gas de los encendedores, acá observamos en la imagen, es butano. Principalmente, uso de los alcanos es como combustible, gran variedad de combustible, debido a la gran cantidad de calor que tienen, que se libera en esta reacción. En este caso estamos viendo combustible de un surtidor echando a un vehículo. Prefijos de los hidrocarburos, prefijos griegos según los átomos de carbono. Acá tenemos dos cuadros, el primero y el segundo, donde tenemos el primero número de carbonos, prefijo griego, que va a ser de 1 al 10 y en este segundo cuadro va a ser del 11 al 20. Un carbono, prefijo griego, met, dos carbonos, et, prop, but, 5, pen, 6, ex, 7, ep, 8, oct, 9, non, 10, dec. Vamos continuando con el 11. 11 carbonos, 11 número de carbonos, prefijo griego es undec, 14, tetradec, 17, heptadec, 19, nonadec, 20, eicos. En esta parte les sugiero que se detengan y puedan incluso memorizarse. Esto es la parte más importante para conocer, para empezar. Recordemos que estas ciencias exactas y no podemos reemplazar con otro nombre. Y por eso les recomiendo, incluso si es posible, es necesario memorizar estos dos cuadros. Nomenclatura de los alcanos. El nombre de los alcanos está compuesto de dos partes. Un prefijo que indica el número de carbonos de la cadena seguido del sufijo ano que caracteriza este tipo de compuesto. ¿Esto en qué consiste? Acá tenemos dos cuadros para demostrarle. Nomenclatura de alcanos lineales. Esta está separada una, dos, tres en cuatro secciones. En la primera sección podemos ver lo que es nombre, de 1 hasta 10 carbonos. Su número de carbonos, su fórmula molecular, su fórmula estructural condensada. Nombre, carbono 1. Su fórmula molecular va a ser, esta es la fórmula molecular. Carbono 1, hidrógeno 4. Su fórmula estructural de la misma manera. Etano, ya 2 carbonos. El carbono 2, hidrógeno 6. 2 carbonos, 3 más 3 serían 6. Acá tenemos en este caso el heptano, carbono 7, hidrógeno 16. Si podemos contar en la fórmula estructural, tenemos carbono 7 y si contamos todos los hidrógenos va a ser 16 hidrógenos. Aquí en el decano, carbono 10, hidrógeno 22. Así sucesivamente se conoce nomenclatura de los alcanos lineales. En este segundo cuadro podemos observar ya casi una similitud, pero hay una pequeña diferencia. Tenemos el nombre del carbono 1 hasta el carbono 10. Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano. La fórmula. Acá tenemos una fórmula lineal larga, 10 carbonos. Acá, en otras palabras, es para no escribir toda o la lineal o una línea grande o una línea larga. Entonces, para ello, aquí se hace la fórmula entre paréntesis a partir del pentano, como podemos observar, un carbono 1
entre paréntesis, un carbono, y acá tenemos lo que es, acá nos quiere indicar pentano, 5 carbonos, mira, una que tenemos. Aquí entre paréntesis está fuera el 3. 3 más uno es 4. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 3 más uno es 4. Con esto es 5. Entonces, su hidrógeno, ¿cuánto sería? Esto se multiplica. 3 por 2 serían 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Carbono 12. Mira, igualito tiene que igualar. Carbono 5, hidrógeno 12. Ahí. Entonces, es para no hacer cadena larga o cadena lineal. Y vamos continuando con lo que es la fórmula desarrollada. Acá tenemos la fórmula desarrollada, lo que es el metano. ¿Ya? Tenemos el carbono con sus 4 hidrógenos. Esto es la fórmula desarrollada. Aquí tenemos el etano, propano, butano. En comparación a esto, aquí tenemos carbono 1, hidrógeno 4. Así sucesivamente. Pero en este caso, esto es fórmula desarrollada. Carbono, que es el metano, y con sus hidrógenos. Es decir, cada carbono tiene que tener 4 hidrógenos. Cada carbono. Esto de la misma manera. El etano, propano, butano. Todas, cada carbono tiene 4 hidrógenos. ¿Esto cómo se lo indica? Este carbono. Un hidrógeno. 2, 3, 4. Aquí tenemos otro carbono. Un hidrógeno. 2, 3, 4. Así, de esa manera, se puede encontrar lo que son los 4 hidrógenos de cada carbono. Ramificaciones de los alcanos. Las ramificaciones de los alcanos, primero que todo, también podemos decir que es una cadena laterales o cadenas laterales. Se denominan radicales alquilo. Se nombran sustituyendo la terminación ano por il cuando forma parte de un hidrocarburo. Para esto tenemos ciertas reglas. Lo primero, primera regla, elige la cadena más larga como cadena principal o si hay cadenas iguales, la que tenga mayor número de ramificaciones. Eso es la regla número 1. Hay que elegir la cadena más larga. En este cuadrito es la cadena principal, en otras palabras. Segunda regla, se numeran los átomos de carbono de la cadena principal, comenzando por el extremo que posee más cerca alguna ramificación. Se enumera, nos indica, mira, 1, 2, 3, 4, 5, la cadena principal, donde del extremo que tenga más cerca la ramificación. En este caso, si empezamos por este extremo, la ramificación va a ser en el carbono 2. Si empezamos por este extremo, también va a ser en el carbono 2. Entonces, pues se recomienda que empecemos por este extremo, para que vaya en orden. Acá tenemos otra fórmula, lo que es, si empezamos por este extremo, 1, 2, 3, 4, 5, en el carbono 5 vamos a tener la ramificación. Y si empezamos a numerar de este extremo, 1, 2, 3, ya está más cerca. Entonces, nos indica la regla 3 o la regla 2 que debemos enumerar de la ramificación más cerca. En este caso corresponde de este lado en esta fórmula. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, ¿qué nos indica la regla número 3? Las cadenas laterales se nombran antes que la cadena principal, con la terminación il. En este caso debemos nombrar primero las ramificaciones, recién la cadena principal. Ahora empecemos del primero. Primero, ramificaciones indica. Mira, tenemos dos ramificaciones. El carbono 3, ramificación que es metil. En el carbono 1, 2, 3, 4, 5, que es en este caso es el propil. Aquí hay un error, este no es acá etil. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5
propil. En este caso, vamos a nombrar de acuerdo al orden alfabético. ¿Cuál va primero, el propil o el metil? En este caso va a ir, ¿no? 3-metil y 5-propil nonano. Hay una diferencia esto, para que ustedes se den cuenta cuando vayan a ver. Este es un error en el nombre. ¿Por qué? Porque para ver que no es correcto, pero sí aquí en el segundo va a ser correcto. Lo vamos a poder ver. Acá tenemos, primero debemos nombrar las ramificaciones, nos dice. Las ramificaciones. Ahora sí nombramos las ramificaciones. Carbono, ya, está enumerado de este extremo. 1, 2, 3, 4, 5, la cadena principal. Ahora vayámonos a la ramificación. En el carbono 2 tenemos una ramificación que es metil. También en el mismo 2, separado por una coma, vamos a poner en carbono 2, también tenemos otro metil, 2,2. Una ramificación que es metil, la segunda ramificación que es metil. Ahora tenemos otra tercera en el carbono 4, carbono 4. Así tenemos tres ramificaciones, pero son las mismas ramificaciones que metil. Por eso se escribe con el prefijo trimetil. Trimetil. Tenemos 1, 2, 3, por eso es tri. Y las ramificaciones son metil. 1, 2, 3, trimetil. Ahora la cadena principal que es pentano. Asimismo, ya tenemos la tercera fórmula que pues vamos a ver. Primero elegimos la cadena principal. ¿Por dónde viene la cadena principal? Si elegimos por acá, la ramificación está más cerca. Si es de este extremo, también va a estar más cerca. Pero entonces corresponde por este extremo. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí, para nombrarlos necesitamos primero nombrar las ramificaciones. Aquí tenemos un metil. En el carbono 2 tenemos un metil. En el carbono 1, 2, 3, 4 tenemos un etil. Entonces, de acuerdo al orden alfabético, ¿cuál corresponde? La E o la M. Aquí tenemos etil y metil. Entonces, corresponde etil. Aquí tenemos en el carbono 4 etil. Y en el carbono 2 metil pentano. El pentano es la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5. A eso vamos. Acá por este lado también tenemos, continuando con algunas reglas, pero ya hemos mencionado. Vamos a volver a ver la regla número 4. Si un mismo radical se repite en varios átomos de carbono, se separan los números localizados por comas y se le antepone prefijos numerales según sea su número. En este caso, nos vamos acá, directo acá. Primero elegimos la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Ahora tenemos que empezar a enumerarlos de la ramificación más cerca. En este caso, si empezamos desde 1, 2, 3, en el carbono 3 va a haber la ramificación. Si empezamos por este extremo, 2, 3, 4, entonces corresponde empezar por este extremo. Esto tenemos la cadena principal y tenemos dos ramificaciones. La ramificación acá en el carbono 3 va a tener un metil, en el carbono 4 también. Eso nos indicaba la regla número 4. Si son las mismas ramificaciones, se debe separar por comas. En el carbono 3 y en el carbono 4 son los mismos. Como son dos metil, se dice di. Anteriormente hemos explicado lo que decía 3. Dimetil heptano. ¿Por qué es heptano? Porque la cadena principal es esta. Tiene 7 carbonos. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Ahora decimos carbono 3, carbono 4, dimetil, porque son dos metiles, dimetil, la cadena principal, heptano. Así, de esa manera vamos nombrando. Volvemos acá en esta fórmula, lo que nos indica. Elegimos primero la cadena principal. Acá está la cadena principal, contamos la cadena principal. Empezamos de este extremo o de este extremo. En este caso empezamos por este extremo.
porque la ramificación está más cerca a este extremo. Es por eso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya está enumerado. Ahora, vayámonos para darle el nombre. Primero debemos de elegir lo que es las ramificaciones o nombrar las ramificaciones. Tenemos en el carbono 3 un metil, en el carbono 6 de la misma manera, y en el carbono 5 tenemos 1, 2, 3, 4, butil. ¿Cuál corresponde primero? ¿La B o la M? Entonces va a la primera, butil. En el carbono 5 tenemos un butil, carbono 5, un butil, y en el carbono 3 y en el carbono 6 tenemos metil, metil, pero son dos, una, dos, por eso se le pone el prefijo dimetil, en este caso también lo hemos puesto dimetil, porque son dos metil, 5 metil, 3,5 dimetil, ahora la cadena larga, la cadena principal es 9, se llama nonano. Así de esta manera se le nombra a esta fórmula. También tenemos acá otra fórmula con sus ramificaciones. Elegimos primero la cadena principal. En este caso sería, acá está, 9, de la misma manera, 9 carbonos. Tenemos dos tipos de ramificaciones, un metil y un etil. En el carbono 2 hay metil, en el carbono 4 es etil. Y en este caso, ¿cómo lo nombramos? Primero, de acuerdo al orden alfabético. ¿Cuál va primero, la E o la M? Entonces, en este caso va el etil. Carbono 4, carbono 4 etil, y en el carbono 2, 2 metil nonano. ¿Por qué no lo hemos puesto el prefijo di o tri? Como en este caso solamente una ramificación nomás existe con lo que es el metil. Por eso va directamente 2 metil, la cadena principal, nonano. Aquí para recordarles vamos a la regla número 5. Los radicales se nombran en orden alfabético. Siempre va a ir en orden alfabético. Eso no debemos olvidar. Para terminar, tenemos esta última fórmula. Acá. Primero elegimos la cadena principal. En este caso, si contamos de este extremo, 1, 2, 3, 4 carbonos. Y si empezamos de este extremo, 1, 2, 3, 4, 5. Y en este caso sería esta la cadena principal. Y si empezamos a contar de este extremo, también da lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, la ramificación sería solo este metil. ¿Y en qué carbono está? 1, 2 en el carbono 3. Si contamos de este extremo, 1, 2, 3. En el carbono 3 va a estar la ramificación. Entonces, su nombre es sencillo. 3, 1, 2 en el carbono 3, metil. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Digo, 5 carbonos es la cadena principal. En este caso sería 3 metil pentano, su nombre. Eso es todo, queridos amigos. Hasta otra oportunidad.